Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 AM. Ya es miércoles, mitad de la semana, y revisamos junto a ustedes las principales noticias. Sí, vamos de inmediato con Héctor Safie, que desde las calles nos va a contar las noticias de las últimas horas. Héctor, buen día. Buen día, Carla. Buen día, Gonzalo. Así es, revisamos informaciones, en particular la grave y delicada situación que vive una pareja en la comuna de Ñuñoa, que es víctima de un violento intento de robo de su vehículo ahí en calle Coventry, donde precisamente son 3 sujetos encapuchados los que llegan cuando ellos estaban estacionados afuera de un domicilio y, por supuesto, con intimidación y con armas blancas intentan hacerlos bajar desde su vehículo para poder robárselos. Sin embargo, esto se ve, entre comillas, frustrado, ya que hay un tema de resistencia también y por parte de estos delincuentes gran violencia, ya que con el arma blanca que portaban agreden al conductor de este vehículo, un vehículo marca Lexus de color blanco, y terminan hiriéndolo en una de sus piernas. Esto fue advertido debido a los gritos de auxilio que pedía también la mujer y este hombre por vecinos del sector, los que uno de ellos sale a ver esta situación y luego ingresa a su casa para poder activar la alarma comunitaria. Este llamado de auxilio permitió que el resto del vecindario pudiera salir en ayuda y poder disuadir la acción de estos individuos que finalmente terminan huyendo, provocando las heridas, en este caso al conductor, pero no logrando el objetivo que era robar este vehículo. Grave situación, por supuesto, que nuevamente pone en entredicho que es la seguridad en las calles cuando los delincuentes están esperando a sus víctimas y las acechan al momento de llegar a sus casas para poder robar, en este caso, vehículos de alta gama. Situación que está siendo investigada para ver si hay registro de alguna cámara de seguridad que permita dar con el paradero de estos sujetos, identificarlos y, por supuesto, detenerlos con prontitud. Afortunadamente, las lesiones de esta persona que es apuñalada en su pierna son lesiones leves, no generaron mayores consecuencias en su salud. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, y que está relacionado con un desalojo que se produce en el Santiago Centro, en la Plaza de Armas, y que por supuesto es relacionado a una manifestación que desarrollaban jóvenes en la Plaza de Armas, un campamento, Juventud Sin Miedos, el movimiento que se autodenominaba el campamento, y que de alguna manera sus requerimientos y emplazamientos eran a las políticas educacionales del gobierno en temas de aula segura, también los cambios en las diferentes materias que pasan a ser electivos y, por supuesto, todo un compendio de temas que están relacionados a la educación y que, por supuesto, son parte de la contingencia el día de hoy. Ellos deciden alojar como manera de protesta, levantar este campamento y, por supuesto, armar toda esta situación. Sin embargo, como hay ordenanza municipal que impide realizar este tipo de acciones en lugares públicos, como lo es particularmente la Plaza de Armas, es que son desalojados por carabineros en horas de la noche para, por supuesto, dar orden y cumplimiento a lo que es esta ordenanza. Situación que sin duda está siendo estudiada, ya que estos jóvenes realizaron una manifestación pacífica, pero en un lugar no autorizado, y que es parte de lo que es una semana en la que está el contexto del paro de profesores y, por supuesto, lo que corresponde a todas las acciones que se están desarrollando por parte de estudiantes en cuanto a lo que son protestas en contra de políticas educacionales del gobierno. Hubo 34 detenidos, 100 personas lesionadas. Vamos a cambiar de tema y vamos a revisar un incendio que se produce en la calle Padre Orellana con Maule, en el corazón de la comuna de Santiago, en un barrio antiguo donde está ubicada esta bodega y que termina completamente destruida. Investigación por parte del Departamento de Bomberos que busca determinar dónde comienza el fuego. Se cree que puede ser en lo que corresponde a recalentamiento de balones de gas, cocina o bien también alguno de los artefactos que se utiliza en la manufacturación de muebles y que es parte de la operación propia de esta bodega y de esta fábrica. Sin embargo, la destrucción es total. Una persona resultó lesionada con algunas quemaduras, pero no hubo más daño colateral en el sentido de que no hubo propagación a inmuebles colindantes. Y vamos a cerrar este informe con una lamentable noticia. Nuevamente son 4 los menores detenidos, menores de edad involucrados en delitos. Son detectados en la comuna de Vitacura circulando en un vehículo robado, un vehículo Infiniti que había sido robado en horas de la tarde en el sector de Colina, sector de Chicureo, donde cuando hay presencia policial estos menores escapan en el sector de Vitacura y terminan siendo detenidos en Recoleta portando un arma a fogueo con la cual ya se sabe estaban realizando robos a transeúntes en el sector oriente de la capital y, por supuesto, también con este delito de receptación, ya que estarían vinculados también al robo del vehículo en horas de la tarde. Carla, Gonzalo. Bien, Héctor, muchas gracias por toda la información. Más adelante nos volvemos a contactar para conocer más noticias desde algún lugar de Santiago. Buenos días.
Bien, y les vamos a contar que la mañana está bastante fresca, ¿eh? Y hoy vamos a tener 18 grados aquí en la región metropolitana. Hay lluvias para el sur de nuestro país. Lo vamos a estar conversando con Iván Torres en un ratito más. Pausa y seguimos con 24 AM. Deportes. Bien, vamos al deporte con Eric Zárate. Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo imagino que nos va a concentrar la selección chilena. Habló Gary, habló el Pitbull. Habló fuerte, Gary, ¿eh? Fuerte, mordió. Mordió. Mostró también la jineta Gary Medel. ¿Y los dientes? Está ¿Los bien, dientes? fíjate, yo estoy con bien? Gary. No sé, a lo mejor era antes, pero... Claro, quizá era un poquito antes, fue políticamente correcto durante todos estos últimos meses, pero ayer en conferencia de prensa, ahí en Juan Pinto Urán, reconoció por primera vez, sí, un jugador al interior de La Roja, que hay diferencias, que hay lejanía, que hay un conflicto entre los jugadores, los seleccionados de Chile que van a disputar la Copa América en Brasil, y también Claudio Bravo, el marginado, el que quedó fuera de la selección de esta nómina que confeccionó el señor Reinaldo Rueda. Por primera vez, como yo les decía, un seleccionado chileno reconoció este distanciamiento, esta especie de lejanía que hay entre jugadores, básicamente entre Arturo Vidal, Gary Medel, el bando de los históricos, de los fuertes al interior de La Roja, versus, por ejemplo, Claudio Bravo. Claro, no fue tan específico a la hora de hablar de Marcelo Díaz, pero sí reconoció algo muy importante, que ya no es la misma relación que tienen los jugadores de la selección chilena que logró el bicampeonato conjunto con Claudio Bravo, con justamente el actual portero del Manchester City. Vamos a escuchar la declaración de Gary Medel, que primero reconoce el conflicto con Claudio Bravo y también que da, claro, una clara señal, una clara muestra de que esto se tiene que solucionar, y no solo eso, sino que también da la solución, da la respuesta. Dice muy claramente que Claudio Bravo tiene que acercarse a los jugadores al interior del camarín de La Roja y solucionar estos problemas. Escuchemos los conceptos, las reflexiones de Gary Medel, el Pitbull, el capitán de La Roja, reconociendo este conflicto con el histórico portero de la selección chilena. Escuchemos. Sí, he visto que ustedes han creado eso. El problema está evidente, que hay problema con Claudio dentro del camarín por todo lo que ha pasado, pero no solamente por eso. Hay errores de todo. Y si Claudio tiene que venir a hablar aquí, se tiene que solucionar hablando dentro del camarín y que se quede ahí dentro de la interna. No que se hable para afuera, ¿me entiendes o no? Porque luego se crea un círculo muy negativo y algo muy mal que se pasa. Pero como te dije, si llega la oportunidad de venir Claudio, se tiene que hablar de frente como hombre y tratar de solucionar esto, por el bien de todos. Ahí están las declaraciones de Gary Medel, muy claro, hay un conflicto. Claro, la primera parte de la declaración no se entiende mucho porque da a entender de que la prensa, nosotros los periodistas, inventamos este conflicto. Y no, claro, él fue después enfático en su respuesta de que el conflicto real existe, la lejanía con Claudio Bravo, y que la única manera, claro, de que se pueda solucionar es que Claudio Bravo vaya y enfrente a los jugadores históricos de la selección chilena. Él usa un concepto ahí, claro, tiene que solucionar las cosas como hombre. No necesariamente como hombre, las mujeres también, dicho sea de paso, pueden solucionar de buena forma, hablando de manera honesta, transparente y frontal las cosas, el resto de los problemas que pueda tener con alguno de sus pares. En este caso, claro, Gary Medel convida a Claudio Bravo a que tiene que hacer esta reconciliación, transparentar posturas, y además se le preguntó, claro, si es el momento o este era el momento, la previa de la Copa América para poder solucionar este conflicto. Gary Medel respondió a aquella pregunta. Este era el momento para que Claudio Bravo se acercara a sus compañeros justo a días, a semanas del inicio de este importante torneo sudamericano. Escuchemos las declaraciones del capitán de La Roja acerca de la solución de este conflicto. ¿Ustedes sienten que esta era la gran ocasión para que Claudio hubiese conversado con ustedes? ¿Sentías que este era el gran momento para que Claudio se juntara con ustedes? No era el momento. Yo creo que el momento era cuando fue la primera vez que llegó el técnico Reinaldo Rueda, cuando hizo la gira por Europa y lo llamaron y no fue a la selección. Yo creo que ese era el momento de tratar de solucionar y sentarse a hablar y tratar de solucionar todos los problemas que había dentro del camarín. Si es que alguna vez regresa Claudio Bravo, ¿tú no tendrías ningún problema con compartir camarín con él nuevamente? No, obviamente que no. Como te dije, eso depende del técnico, si viene o no. Si viene, va a ser bien aceptado, como siempre. Fue el capitán durante muchos años, lo hizo muy bien. Pero, como te dije, aquí no todos somos amigos, tú no soy amigo de todos tus compañeros.
Yo tengo 4 o 5 amigos dentro del plantel y no es necesario que seamos amigos. Sí, si viene aquí, jugamos, entrenamos, nos matamos dentro de la cancha y ya está. Sincero Gary Medel, más allá de lo políticamente correcto que ha sido en las últimas declaraciones, conferencias de prensa que ha brindado el Pitbull, en esta ocasión fue bastante sincero, reconoció el conflicto con Claudio Bravo y además también señaló que él no tiene por qué ser amigos y de hecho no lo es. No es amigo de todos los compañeros al interior de la selección chilena. Él tiene 4 o 5 amistades, 4 o 5 jugadores que son muy cercanos a Gary Medel, entre ellos Arturo Vidal, justamente uno de los jugadores que está en mayor conflicto con Claudio Bravo. Y claro, cuando se le pregunta acerca del manejo que tuvo la selección chilena, específicamente Reinaldo Rueda con este conflicto, ahí sí Gary Medel fue un poco más correcto, ¿no? Claro, no podía vender, como se dice, o criticar abiertamente, públicamente, a su jefe, al técnico colombiano Reinaldo Rueda. Habló también Arturo Vidal. Claro, ustedes saben muy bien que él está en un programa de cable, en DirecTV, llevando a cabo una serie de entrevistas, Relatos de Vidal. Se llama este programa y en esta ocasión visitó la casa del uruguayo Luis Suárez, que recordemos fue sometido a una artroscopía en su rodilla. El delantero del Barcelona se está recuperando, ya le dieron el alta al Barcelona para que pudiera viajar a Uruguay preparándose para lo que va a ser esta Copa América que va a comenzar el 14 de junio. Lo más probable es que llegue en óptimas condiciones el delantero uruguayo. Pero como siempre, o como la mayoría de las veces, las declaraciones de Arturo Vidal en este diálogo con las grandes estrellas que van a disputar la Copa América se robaron las miradas, acapararon también, por supuesto, los titulares de Sudamérica, también de Barcelona. Habló, por supuesto, de su equipo, del presente culé, de esta finalización de año o temporada, mejor dicho, bajo el mando de Ernesto Valverde, y también, por supuesto, acerca de la selección chilena y del camarín. ¿Se parecerá, por ejemplo, el camarín de la Roja al del Barcelona? Lo responde el guerrero, el king, Arturo Vidal. Escuchemos. Chile ha ido cambiando un poco ahora con el profe Rueda. Ha cambiado un poco, pero claramente hemos tenido poco tiempo de poder trabajar, buscar el estilo que él quiere, pero lo que se ha visto en los últimos años en la selección es que le gusta presionar del primer minuto, tratar de jugar a veces, pero la intensidad es la que tratamos de sacar diferencia con las otras selecciones. Mi rol ahora yo creo que el ir ayudando, apoyando a los más jóvenes, a los jugadores que están haciendo sus primeros pasos en la selección, que la selección es algo muy difícil. Los más grandes sabemos que se pasan muchas cosas, pero ya la pasamos nosotros, entonces creo que mi posición ahí en la selección es aconsejar, ayudar y darle toda la herramienta para que sigan dejando al fútbol chileno en lo más alto. Ahí estaban las declaraciones de Arturo Vidal para su programa Relatos de Vidal de la cadena DirecTV, la cadena de cable. Pues bien, ahí compara también el camarín de la selección chilena, también el trabajo de Reinaldo Rueda. Claro, habla un poco de la propuesta futbolística del colombiano y también, por supuesto, acerca de esta preparación que ha tenido La Roja, que no ha sido para muchos, claro, la óptima. Recordando que comienza en un par de semanas más la Copa América y parece que Reinaldo Rueda dejó atrás este tema del recambio de los jugadores jóvenes y se la va a jugar finalmente por el esquema que prácticamente es de memoria, que todos conocemos, con los históricos básicamente como base fundamental de esta Roja que quiere su tricampeonato en la Copa América. Otro que también habló acerca justamente de aquello, de la preparación del conflicto al interior de la selección chilena y también, por supuesto, acerca de cómo lo ha llevado todos estos meses de preparación en Reinaldo Rueda. Es un histórico de la selección chilena, me refiero al exportero también de Sao Paulo, de Colo-Colo y de La Roja, me refiero a Roberto Cóndor Rojas. Claro que fue entrevistado allá por nuestro enviado especial, el señor Daniel Silva. Habló, se sinceró con los micrófonos de 24 horas de Televisión Nacional de Chile y ojo que critica la preparación que ha tenido este proceso de Reinaldo Rueda y también cómo se ha llevado a cabo esta resolución del conflicto, si ha sido de buena forma o de mala manera. Esto, por ejemplo, de que Gary Medel haya hablado recién ayer, a 2 semanas prácticamente del inicio de la Copa América, y no antes reconociendo lo que para muchos era un secreto a voces, lo que era este conflicto entre Bravo y el resto de sus compañeros, o mejor dicho, a esta altura, sus ex compañeros. Voz autorizada de Roberto Cóndor Rojas acerca del presente de la selección chilena. El trabajo tal vez no ha sido, la preparación no ha sido lo ideal, pero yo creo que eso todo es superable cuando el conjunto se ponen ahí, los muchachos entienden su responsabilidad y se ponen a disposición del equipo en ese sentido. No, porque él tuvo una pasada
pasaje por Flamengo y no mostró. También no sabemos cuál es el equipo titular, porque en los partidos amistosos, ni en los partidos amistosos pudo mantener una formación. Yo creo que interiormente él quería estar dentro del grupo. Pero yo creo que pasando los días, él analizando toda la situación, él entendió la posición del técnico en ese sentido, la responsabilidad de los jugadores. Y ellos tendrán que asumir su responsabilidad. Bien, ahí están las declaraciones de Roberto Cóndor Rojas, muy crítico con el proceso que ha llevado a cabo también Reinaldo Rueda, esta preparación y también, por supuesto, acerca de la resolución de conflicto que todavía no se soluciona, va a tener que esperar para después de la disputa de esta Copa América que comienza el 14 de junio. Con esta declaración, con las imágenes de Roberto Cóndor Rojas, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más 24 años. No se vayan. Bien, seguimos hablando de la selección chilena, pero vamos a ver ahora una mala noticia que tiene que ver con esta selección chilena sub-23 que está disputando ahí las Esperanzas de Toulon, el torneo ya legendario ahí, bastante clásico que se disputa en Toulon. Minuto 7 del primer tiempo, los japoneses se ponían en ventaja frente a Chile a través de Mitoma con el 1-0. Minuto 12, Jatete anotaba el 2-0 para el conjunto japonés sub-22, un año menos que la roja que dirige Bernardo Redín. Esto ocurría en el minuto 18 del primer tiempo. Jatete nuevamente anotaba y vencía al portero Gonzalo Collao, el portero de la Universidad de Chile. Minuto 35 de la primera parte y el hombre del Corinthians, Ángelo Arauz, ponía el descuento, el 3-1. Hacía más digna esta goleada que estaba propinándole los nipones a la roja sub-23. Sin embargo, en el minuto 39, es decir, 4 minutos más tarde, Yuto Iwasaki, el hombre que juega ahí en el Cansadole Sapporo, anotaba el 4-1. Este es el 5-1, la goleada estrepitosa ya de Yuto Iwasaki. Minuto 46 del primer tiempo. Ya en la segunda parte Chile se replegó mucho más, pero Reo Hatate anotaba el 6-1 definitivo con esta vergonzosa caída de la roja frente a Japón. Habló el técnico de la roja sub-23, Bernardo Redín, y ofreció disculpa, claro, luego de esta estrepitosa caída frente a los nipones. Escuchemos. Estamos en deuda. Lo más importante es que sepamos que estamos en deuda con un país, con una bandera, y que esto quedará marcado, pero hay que borrar esta imagen de este juego de hoy. Va a quedar marcado sin lugar a dudas. Imágenes del Campeonato Mundial Sub-20 con la presencia de un chileno, claro, de Sebastián Soto, el hombre del Hannover. Es estadounidense, madre mexicana, padre chileno. Anotaba el 1-0 en el minuto 25 del primer tiempo. Ahí está Sebastián Soto para el equipo de Estados Unidos que enfrentaba a Francia por los octavos de final. Gouiri, el hombre del Lyon, anotaba el 1-1 para Francia. Minuto 10 ya del segundo tiempo. Nabil Alioui nuevamente anotaba para el conjunto francés, el hombre que juega ahí en el fútbol de Bélgica, venciendo al portero David Ochoa, al portero de Estados Unidos. Y nuevamente el chileno, claro, Sebastián Soto, tras un pase de Timothy Weah, el hijo de George, del mítico jugador George Weah, anotaba el 2-2. Finalmente, Renix, el hombre de New England, anotaba el 3-2 con que clasifica a Estados Unidos en cuartos de final y va a chocar frente a la selección ecuatoriana. Estas son las imágenes de Sebastián Soto, de madre nacida en México. Es seleccionado nacional, como ustedes están viendo ahí, por Estados Unidos, en categoría con límites de edad. ¿Qué significa eso? Que aún puede decidir si continúa con el equipo de ahí de Estados Unidos o cambia a una de las otras dos selecciones en las que puede jugar. Me refiero a México o también en Chile. El delantero ahí pertenece al Hannover 96 de Alemania. Llegó a 4 goles en la presente justamente lista, les digo yo, del Mundial Sub-20 que se está disputando ahí en Polonia. Y también marcó, recordemos, en el duelo frente a Nigeria, en donde venció Estados Unidos por 2-0. Va a buscar entonces frente a Ecuador seguir haciendo historia este chileno. Ojo, Reinaldo Rueda, con este seleccionado nacional de Estados Unidos que figura en el Mundial Sub-20 de Polonia con la camiseta ahí de los norteamericanos, pero que todavía puede decidir si también puede jugar a la adulta, ya sea por la selección mexicana o también por la selección
chilena. Nos vamos del fútbol internacional de Sebastián Soto, de este Mundial Sub-20, a hablar del fútbol chileno. Claro, con este paro de futbolistas que finalmente ya se para. Se levanta el paro, según declaraciones de Gamadiel García, luego de una reunión que hubo ayer en 3 partes. Claro, la gente de Naval, también la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y, por supuesto, representantes, dirigentes del CIFUB. Finalmente se resolvió que va a jugar Naval en segunda, pero como un invitado a esta categoría, con los equipos que vayan quedando libres en cada una de las fechas. Celebra Naval, claro, no le gustó mucho, eso sí, a los dirigentes, al presidente del conjunto chorero, tampoco mucho a Gamadiel García, pero claro, la gente de la NFP está mucho más conforme porque claro, se soluciona todo este conflicto. Escuchemos declaraciones de las 3 partes, claro, de la gente que estuvo involucrada en esta reunión en donde se decidió finalmente que se levanta el paro del CIFUB. Naval se va a incorporar como un club invitado a la categoría de la segunda división. ¿Qué significa esto? Que los puntos que dispute no van a estar en competencia y se va a programar en las fechas libres de los otros equipos. Como son 11 clubes en la división, siempre hay un club que queda libre. Insisto, no era lo que yo quería o nosotros queríamos, pero era prácticamente el único camino viable para salir de esta situación y no queremos seguir trabajando nosotros la pelota. El objetivo principal, que era la reincorporación de Naval, que se aceptara Naval en la federación, y la reprogramación de Naval como invitado en el torneo de la segunda profesional, hoy día es un hecho. Por lo tanto, es por esta situación que se levanta el paro. Avanzamos ahora y del fútbol, hablamos de esta carrera que es la denominada más peligrosa del mundo. Me refiero a la Tourist Trophy, que se disputa en la isla de Man, considerada, como yo le decía, como la prueba de motociclismo más peligrosa del mundo, que acumula más de 250 muertes, 250 fallecidos en su centenaria trayectoria. Cobró, claro, una nueva víctima en su edición número 111. Falleció lamentablemente el piloto británico Dale Mattinson, considerado uno de los pilotos más prometedores de este tipo de carreras. Se había especializado en competir en motos eléctricas y empezaba a despuntar ahí con las motos en donde se disputan la Tourist Trophy. Fue 2 veces campeón europeo de Moto E. Y claro, el inglés, esto queda para anécdota, el inglés Peter Hickman fue el ganador de esta edición 111 que se vio empañada, obviamente, con este trágico desenlace. Mattinson, de 27 años, contaba con 3 podios en sus participaciones en esta cita, la más peligrosa del mundo, y se estrelló ahí en Snookborough, cerca de Union Mills, en su tercera vuelta de la carrera de Superbikes, que son a total de 4 vueltas. Daley había disputado un total de 19 carreras en esta, la más peligrosa del mundo, y se abre obviamente el debate acerca de los límites de velocidad, acerca también de la seguridad y por supuesto de llevar a cabo o no la carrera que ha cobrado más de 200 fallecidos en sus más de 100 años de historia. Bien, de las motos nos vamos al fútbol. Diego Armando Maradona será el nuevo jefe de Alexis Sánchez, por ejemplo, del Manchester United. Claro, el entrenador del Dorado de Sinaloa se postuló, fue el mismo el que se postuló como el nuevo técnico del Manchester United, del conjunto de los Diablos Rojos, que recordemos ni siquiera clasificó para la Champions League del próximo año. Ahí en una entrevista con un medio británico, con 442, en una revista inglesa, se refirió al Manchester United. Dice, entre otras cosas, el Manchester supo ser mi equipo inglés favorito durante tanto tiempo, tantos grandes jugadores y un gran equipo bajo Alex Ferguson. Pero ahora tengo que elegir al Manchester City. Sé que no se debe cambiar así, pero es por el Kun Agüero. Hablamos mucho y él juega en un muy buen equipo. Claro, le preguntaron específicamente por el Manchester United. Dice, necesita un entrenador, yo soy el hombre más indicado. Sé que venden muchas camisetas en todo el mundo, pero también necesitan ganar trofeos. Puedo hacer eso por ello, dice Diego Armando Maradona, que recordemos está siendo sometido a una cura de sueño en Buenos Aires, en Argentina. Dormido durante 4 días, le falta un día todavía a Diego Armando Maradona para despertar. Esto porque ha estado consumiendo medicamentos durante mucho tiempo para poder conciliar por tener un buen sueño. Acá que están pidiendo el dato del tratamiento. 4 días, ¿ah? ¿Sí? 4 días de sueño para la cura, para que pueda dormir de una vez por todas. ¿Cómo despierta, sí? Probablemente despierte somnoliento. Diego Armando Maradona. Bien,
Y del fútbol nos vamos a esto que es increíble, insólito. Me refiero a un doble knockout, claro, entre dos boxeadores. Esto ocurrió en Florida, ahí en Estados Unidos. Una imagen que es poco habitual. Irosvini Duvergel y también Fenderson, Jarder Ferdenson, cayeron a la lona al mismo tiempo tras golpearse mutuamente con ese derechazo. Carla Gonzalo fue en el tercer round, cuando ambos púgiles intercambiaron golpes en una de las esquinas del cuadrilátero. Un derechazo de cada uno provocó que cayeran al mismo tiempo. Fenderson cayó directo a la lona, mientras que Duvergel, en el sector derecho de su pantalla, cayó sobre las cuerdas, pero debido al golpe resbaló. Siguieron. ¿Y sabes qué? Duvergel se llevó el triunfo por decisión unánime. Es decir, el hombre ahí que cayó sobre las cuerdas. El que cayó a la lona en el tercer round, ese perdió, se fue para la casa. Le costó más reponerse en este doble knockout que ocurrió allá en Florida, en Estados Unidos, y que es muy, pero muy raro que se vea este tipo de acciones en el boxeo. Una coincidencia absoluta. Gracias, Eric. Que tengan un buen día. Igual ustedes, que tengan muy buenos días. Don Iván Torres, bienvenido. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué bueno. ¿Qué novedades tenemos para esta jornada? Lluvia. Continúan las lluvias en la zona sur. A rato fuerte, pero ya esto está pasando. En realidad va a permanecer por lo menos hasta el día de mañana. ¿Cuánta agua ha caído o dónde ha caído más agua? Yo estuve viendo las estadísticas, es bien curioso. Por ejemplo, en Corral han caído casi 100 milímetros. Pero en Pichoy, en el aeródromo, han caído 30. Hay una diferencia notoria. Es bien dispareja la lluvia. Muy dispareja, sí. Fundamentalmente está dado porque la nubosidad en algunos sectores, como por ejemplo este, color amarillo, verde, trae más lluvia que la que está acá al lado. O sea, va a depender, no tiene una nubosidad muy pareja, muy compacta, que deje lluvia más parejita. Siempre estamos hablando de un par de milímetros de diferencia. Aquí estamos hablando de una gran cantidad de lluvia, especialmente acá en este sector. Mire, ya se empieza a observar lo del martes, miércoles de la próxima semana. Entre lunes y martes. Es eso, ¿no? Aparentemente sí, podría ser eso, entre lunes y martes. Oye, Iván, pero mi celular, no sé si es solo el mío o de gente que nos está viendo, insisten que hay lluvias este jueves. Ayer, en este mismo canal, pero en otro programa, salía que ya no había lluvia. Entonces el mío está desfasado. No, que depende del modelo. Los modelos europeos dan lluvia para Santiago. Yo pensé que el modelo celular. Los modelos norteamericanos, que el GFS no da lluvia para Santiago. Entonces, entre esa disyuntiva, yo doy, pero para algunos lugares. Súper asegurado. Vamos de inmediato a ver el tiempo para el día de hoy. Ya vamos a ir con detalle de la lluvia, posible lluvia para mañana. Hoy día cielo nublado con una máxima de 18 grados. Ayer fue 20, hoy esperamos 18 grados en la capital. Nubes en Santiago. Si le cae una gotita, hay alto cúmulo mamato, puede ser, pero no significa que vaya a llover ni nada por el estilo. Vamos con detalle del pronóstico de inmediato. Partimos con la zona norte, por supuesto, Arica, cielo despejado. Iquique muy nuboso, quiebre ocasionales durante la mañana. Antofagasta nublado parcial, se nubla en la noche. Copiapó cielo claro. La Serena va a quedar parcial con 15 grados. Está nuboso La Serena, algunos bancos de niebla. También hay niebla en algunos sectores en Valparaíso, se mantiene nublado durante todo el día. Nublado desde Rancagua hasta Talca, atención Talca, con chubascos en la mañana, una calma transitoria y en la noche vuelven los chubascos a la región del Maule, en Chillán y Concepción, precipitaciones máximas de 14 grados. Seguimos avanzando y nos encontramos siempre con lluvias y tormenta eléctrica, especialmente en la región del Biobío. Hoy día en la mañana es probable alguna tormenta eléctrica. Para Temuco, 16 grados, 13 en Valdivia, también en Puerto Montt, 12 en Quellón. En la región de Aysén, Coyhaique, máxima de 9, también con precipitaciones. Chile Chico, 12 grados. En Puerto Natales, 6 grados. Y en Punta Arenas, 8 grados. Y en Puerto William, 4 grados de máxima. Veamos qué pasa en Santiago en los próximos días. Mucha atención. Mañana jueves, cielo nublado en Santiago. En Santiago Centro, cielo nublado. Precordillera, sector Cajón del Maipo, sector Pirque, Buin. Esa zona, la parte sur, con algunos chubascos en la tarde. Y estamos hablando de, a lo sumo, 2 milímetros. Nada más. Nada más, muy Oiga, poco. Iván, veía en el diario los registros de lluvia de este año en Santiago son récord, 4 milímetros. Así es. Solamente Es la récord temporada. en 60 años. Claro, sí, desde el 64 que no tenemos tan poca lluvia. El problema es que los embalses están solamente con un 59% promedio de capacidad. Y vamos a continuar lamentablemente con poca lluvia. Toda la zona central del país va a tener precipitaciones que van a ser escasas. Lo dijimos a principio de año, a pesar de que mucha gente pensaba que por la llegada del Niño íbamos a tener grandes lluvias. No pasó nada. Lo descartamos de un principio acá. ¿Y todo dijimos, esto, lo más agudo es entre Coquimbo y el Maule? Yo creo que sí. Ahora, la precipitación va a estar un poquito más generosa, entre comillas,
en la región de Coquimbo. Pero lo que es la zona central, desde Valparaíso ya hasta por lo menos la Araucanía, con un déficit importante. Hacia el sur se va a ir regulando, pero siempre van a tener con menos lluvia de lo normal o a lo sumo en condiciones normales. Sí. Ojalá que la situación está bastante fresca. Sí. Así que ya sabemos, mañana entonces yo creo que el sector precordillerano, especialmente al sur de Santiago, con algunos chubascos en la tarde. El centro de Santiago solamente con nubes. Pueden caer gotitas como estamos acostumbrados ya cuando hay tanta nubosidad media, pero nada importante. Muy poquitito. Ya, pues. Y atención el lunes en la noche, tal vez ahí la posibilidad es mayor, incluso para Santiago Centro. Ojalá, pensando también en que se limpie el aire. Que sí, está hoy día bien. hay alerta. Hoy día hay alerta ambiental. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Que te vaya bien, nos vemos. Bien, 7:10, vamos nuevamente al contacto con el periodista Héctor Safi. Héctor, buen día. Buen día, Gonzalo. Así es, revisamos las informaciones policiales relacionadas a lo que fue la situación que vivió una pareja, un matrimonio en la comuna de Ñuñoa en horas de la noche y cuando fueron interceptados por un grupo de sujetos que violentamente intentaron robarles su vehículo. Esto se desarrolla en calle Coventry, donde precisamente ellos llegaban a bordo de un vehículo blanco marca Lexus y son interceptados por estos individuos de 2 a 3, los que rodean el vehículo y enmascarados, cubriendo su rostro, intentan robarles este móvil. En este intertanto ellos oponen un poco de resistencia, la mujer se asusta mucho, grita y eso alerta al vecindario. Por supuesto salen algunos vecinos, que uno de ellos activa la alarma comunitaria de este sector y termina llamando la atención de todo este barrio. En esa situación es que también uno de los sujetos agrede al conductor de este vehículo para lograr bajarlo finalmente, debido a lo que fue la expectación que generó en este lugar. Este robo se frustra, no logran el objetivo de llevarse el vehículo, pero sí agreden en reiteradas oportunidades a este hombre, hiriéndolo en su pierna con el arma blanca que portaba uno de los sujetos, generándole lesiones que felizmente son solo lesiones leves, ya que él pudo seguir en pie y caminando para poder prestar declaración a carabineros en el lugar. Sin embargo, esta situación provoca, por supuesto, mucho miedo y shock en esta pareja, que con la ayuda de vecinos se logró pasar y superar esta grave situación de la que fueron víctimas. Escuchemos declaraciones de quienes estuvieron ahí en el lugar. Como vi que había alguien encapuchado aquí, los gritos, salí, entré a prender la alarma, prendí la alarma y aquí también salió la demás gente del lado, y cuando volví a mirar acá ya se habían ido, así que se fueron rápido cuando vieron que la gente salió a las casas. ¿Un caballero le dieron un puntazo? Él es lo que dice, que tiene sangre de hecho aquí en la pierna, mientras les pegaba patadas para que no les robaran el auto. Lamentablemente es una situación recurrente, personas que se ven víctimas de violentos robos de vehículos, particularmente en el sector oriente de la capital. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a dirigir al centro de la capital, específicamente Plaza de Armas, donde ayer se produjo el levantamiento de un campamento donde jóvenes estaban protestando contra las reformas y normativas de educación que ha impuesto el gobierno en las últimas semanas, y por supuesto ellos, Juventud Sin Miedos, el movimiento que llevaba, digamos, como bastón de lucha estas reclamos, estas demandas respecto a normativas educacionales, y que alojan y acampan ahí en la Plaza de Armas. Sin embargo, esto por ordenanza municipal no está permitido, y es por ello que Carabineros actúa y desarma este campamento y toma a 34 de estos jóvenes detenidos. Ellos estaban pacíficamente en este lugar, sin embargo, como lo decíamos, es un lugar no habilitado para este tipo de situaciones, para realizar campamentos, pernoctar y generar este tipo de manifestaciones. Por lo tanto, Carabineros debió actuar por instrucción municipal, y es por ello que se genera esta cantidad de detenidos. Son 34 jóvenes los que fueron detenidos en una manifestación que no obligó el uso de ningún tipo de disuasivo como carro lanzagases, lanzaagua, sino que simplemente ellos fueron tomados para ser trasladados a las comisarías, y durante el transcurso de la noche fueron liberados, ya que no habían cometido delitos de ningún tipo de connotación pública, más que precisamente alterar el orden público con este campamento que se armó ahí en la Plaza de Armas. Escuchemos lo que nos comentaron precisamente los jóvenes y también Carabineros respecto a lo que fue esta insólita manifestación ahí en el centro de la capital. Bueno, la verdad es que estamos hoy día realizando una manifestación, una toma de la Plaza de Armas, en la que nos vamos a quedar durante toda la noche y hasta que nos tengamos que quedar, la verdad, porque hoy día lo que estamos planteando es una indignación en torno a la agenda precarizadora que está presentando el gobierno de Sebastián Piñera, una agenda precarizadora, criminalizadora de los y las estudiantes. Lo vivimos los estudiantes universitarios, lo viven los estudiantes secundarios con aula segura, y creemos que esto no puede seguir pasando. Detenido por desorden simple y por una infracción a la norma municipal de prohibir de instalarse en la Plaza de Armas. Están
Después les puedo entregar los antecedentes. Por el momento estamos procediendo y estamos en desarrollo del evento. Pasamos a nuestro siguiente tema. Completamente destruida terminó la bodega de una fábrica de muebles ubicada en el centro de Santiago, ahí en calle Padre Orellana con Maule. Situación que está siendo investigada para determinar cuáles son las causas que generan este gran foco de incendio, una carga de fuego importantísima que termina por destruir completamente el inmueble. Lamentablemente una persona que resultó con algunas quemaduras que pertenece a digamos, los propietarios de este lugar y que, como lo decíamos, está siendo investigado, ya que puede ser un tema de emanación de gas que termina inflamando o bien algún tipo de cocina o artefactos que son los que se utilizan para la fabricación de los muebles, pero estamos hablando del sector de bodegas, por lo tanto también el tema eléctrico es una de las instancias a analizar como foco de lo que fue el inicio del fuego que termina destruyendo completamente estas instalaciones. Escuchemos declaraciones de bomberos. Tenemos a una persona lesionada con quemaduras que está siendo atendida por médicos y paramédicos de bomberos a la espera del SAMU. Parecer tiene que haber sido una fuga de gas de los balones de gas 45 que están debajo de la escalera. Pero ya estaba todo prendido. Las llamas pasaban el techo, el segundo piso. Y en la comuna de Recoleta, 4 menores de edad fueron detenidos por carabineros después de haber sido perseguidos desde la comuna de Vitacura, donde personal municipal los detecta realizando robos con intimidación a transeúntes a bordo de un vehículo marca Infinity de color blanco que había sido robado en horas de la tarde en el sector de la comuna de Colina, sector de Chicureo particularmente, a un conductor que afortunadamente no resultó lesionado. Personal municipal detecta a estos menores de edad que estaban deambulando por las calles del sector de Vitacura, y es por ello que se inicia el seguimiento. Carabineros los sigue hasta Recoleta, donde logran detenerlos en posesión de un arma de fuego que era la que utilizaban para poder amedrentar a sus víctimas. Lamentablemente, todos menores de edad, los 4 quienes participan de estos delitos, tanto de lo que es andar en un vehículo robado por el delito de receptación, como también por los robos con intimidación. Escuchemos declaraciones. El Carabineros se acerca al lugar e intenta controlar a estas personas, pero estos, al percatarse de la presencia policial de Carabineros, suben al vehículo y se dan a la fuga, iniciándose una persecución en ese momento por distintas arterias, finalizando finalmente en la comuna de Recoleta. En ese momento, cuando se detienen a estas personas, uno de ellos es sorprendido con un arma a fogueo. Lamentable situación, menores de edad nuevamente involucrados en delitos contra las personas en las calles, en este caso en Vitacura. Carla Gonzalo. Héctor, gracias por la información. Muy buenos días. Bien, nos vamos a ir ahora hasta la región del Biobío porque para esta jornada se espera la llegada de precipitaciones, todo mientras hay personas que siguen reparando sus casas por el paso del sistema frontal que trajo tornados y trombas. Sí, seguirá lloviendo. Recordemos que comenzó ayer, no va a ser mucho, pero de todas maneras complica las cosas allá. Vamos con David Yáñez. David, buenos días. Hola, muy buenos días. Fueron aproximadamente unos 5 milímetros de precipitaciones los que cayeron durante el día de ayer, durante la jornada donde todavía había luz en la zona de Concepción. Precipitaciones que han continuado intermitentemente durante la madrugada. De hecho, en este preciso instante no está lloviendo en la zona costera de la región del Biobío. Sin embargo, el pronóstico hablaba que al menos íbamos a tener inestabilidad y más precipitaciones. El balance definitivo respecto a la cantidad de lluvia que cayó en la región del Biobío la vamos a tener a las 8 de la mañana cuando se revise la estación meteorológica del aeropuerto Carriel Sur en Talcahuano, que pertenece a la Dirección Meteorológica de Chile. Ahí vamos a saber específicamente si fueron 5, 8 o tal vez 10 milímetros de precipitaciones, que si bien para la zona no es mucho, para una casa sin techo estamos hablando de varios cientos de litros de agua que están ingresando a su interior. Es por eso que durante estos 4 o 5 días previos a estas precipitaciones, lo que hicieron las personas damnificadas de estas 800 viviendas, tanto en Concepción, Talcahuano y Los Ángeles, que se resultaron afectadas por los tornados, es la reparación de estas viviendas, al menos por la emergencia. Tornados que, recordemos, afectaron buena parte de la zona costera
de Talcahuano, haciendo una línea bastante intermitente entre el sector de los cerros, donde se apareció este tornado, hasta disolverse, prácticamente ingresando en la zona urbana de Concepción. Y recordar también que un tornado aún más potente, un F2, afectó el día anterior, el día jueves de la semana pasada, a la comuna de Los Ángeles, específicamente su zona urbana norte, la avenida Sor Vicenta específicamente, y siguiendo hacia el sector de la avenida Las Industrias, la ex Ruta 5. Un tornado que... tornados que, si bien no fueron previstos, los damnificados por esta situación estuvieron trabajando para preparar sus casas, al menos por la emergencia de lo que significa recibir esta lluvia, y muchas de estas viviendas, más que reparaciones definitivas, lo que tuvieron eran planchas de plástico y otro tipo de elementos meramente temporales que se instalaron para enfrentar estas precipitaciones. Escuchemos lo que nos dijeron durante la tarde de ayer en referencia a estos preparativos. Por emergencia, para poder cubrir lo que nos voló el techo para el tornado, era comprar, no hubo otra opción. El municipio se acercó en ofrecernos material, pero nos llegó solamente palo y clavo. No está habitable, pues yo estoy de allegada donde mi mamá con mis 2 niñitas y mi marido se tiene que quedar cuidando. Realidades dispares que viven distintas familias en función de qué tan rápido lograron tener tanto ayuda de personal del ejército, de la Armada, incluso hubo un grupo de carabineros que estuvieron ayudando a adultos mayores, pero reconociendo que los recursos son escasos, la gran mayoría de las familias que se vieron afectadas por esta situación tuvieron que contratar maestros e incluso familiares para poder instalar este tipo de parches de emergencia y así enfrentar la lluvia. Precisamente debido a las condiciones climáticas que tuvieron que enfrentar estas familias, es que las autoridades dispusieron un proceso de vacunación para la influenza, incluir a todas estas personas en la campaña de vacunaciones contra la influenza, y es por eso que se dispuso exclusivamente en el sector del servicio de salud de Talcahuano cerca de 1000 dosis de vacuna antiinfluenza. Se indicó en el Ministerio de Salud que se iba a proceder de manera similar en las otras comunas donde se vio afectado también por el tornado. Proceso de vacunación que se empezó a realizar ya el día anterior, ayer ya estaba en un proceso bastante rápido, según el balance realizado a media tarde ya por las mismas autoridades hablaba de prácticamente la mitad de las dosis ya habían sido aplicadas. Aquí el balance de la autoridad y también lo que viene en cuanto a reparaciones definitivas en las viviendas. Escuchemos. Pusimos 1000 vacunas para los sectores de la catástrofe en Talcahuano, porque obviamente el frío, la humedad, los cambios de temperatura, que son situaciones que se dan en este sector, la idea es que no tengamos personas que tengan influenza tipo A. Y ante las críticas, por ejemplo, que ha existido algunos vecinos que dicen nosotros reparamos nuestras casas, bueno, yo les quiero dar las gracias, porque ellos tienen los recursos y han podido reparar sus casas. Muchas de estas viviendas están con seguros asociados. Se espera para las próximas horas la llegada a la zona del presidente de la República, Sebastián Piñera. Sería la segunda vez que viene en el marco de esta emergencia registrada por los tornados F1 en la zona de Talcahuano, Concepción, y F2, es decir, más potente en Los Ángeles, precisamente para ver cuáles son las medidas definitivas para la reparación de estas viviendas. Se espera en ese sentido que se den detalles respecto a este plan del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la entrega de subsidios e incluso el de vouchers de tarjetas gift card para la compra de materiales en distintas negocios, ferreterías, incluso grandes cadenas, con la cual poder enfrentar las reparaciones definitivas y en caso de destrucción total, como fue la situación vivida por al menos 2 familias en estos episodios de tornados, ya hablar de subsidios generales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la reparación, para la reconstrucción total de estas viviendas destruidas por los tornados. Es la información disponible a esta hora de la mañana en la región del Biobío. Sí, vamos a seguir atentos a tus reportes. Me estaba escribiendo Iván Torres, David, que las lluvias de las últimas horas acumuladas en el sector del aeropuerto Carriel Sur, donde hay instrumentos, 14,8, casi 15 milímetros allá en esa zona. Seguimos atentos, gracias por tu información. Buenos días.
Vamos a otra cosa. Creían que los iban a matar. Fueron amenazados de muerte en constantes ocasiones e incluso apuntados con pistolas. Sí, fue el fallido simulacro de un asalto en el Banco Estado de Linares y del cual ahora se conocen las imágenes. A 6 meses de los hechos, 2 trabajadoras exigen justicia por las secuelas psicológicas que aún padecen. 2 de la tarde, el banco había cerrado y de pronto ingresaron estas personas. Todos vestidos con overoles blancos y máscaras Dalí, al más puro estilo Casa de Papel. Y me apuntó con la pistola en la cabeza. Primero me pegó acá, me dijo que repitiera que no era mentira. Abrieron así con mucha fuerza la puerta que rebotó en la muralla y decían, ahí está, que salga, lo vamos a matar, Y ahí parece que supuestamente encontraron a un colega varón que estaba ahí. Y ahí yo pensé, ahora vienen por mí. 7 trabajadores fueron reducidos al suelo, boca abajo. Escucharon las amenazas que en todo momento creían que eran reales. No, se pasaron de la raya. La policía fue demasiado brutal con todo. Garabatos, maltratos y empujones. Y amenazas de muerte. Algunos hasta dicen haber sido golpeados. Una de las personas que más tarde se supo que también era carabinera fue encañonada frente a todos los trabajadores y sacada así como rehén hasta la calle. Fueron los minutos de terror que se vivieron en la sucursal de Banco Estado de Linares el pasado 29 de noviembre y que por primera vez se revelan estos videos que ahora son pruebas en el juicio por tutela laboral. Se acusa a la entidad bancaria de haber vulnerado los derechos de sus trabajadores. 2 de ellas, puntualmente, quienes presentaron acciones legales y quienes tendrían severas secuelas psicológicas por lo vivido. Demandan 600 millones de pesos. Se pudo desprender que sí hubo vulneración de su derecho fundamental en relación a su integridad psíquica. Este simulacro de asalto violento, muy agresivo y que dejó un impacto muy fuerte en la parte emocional. La defensa de las víctimas hasta ahora cuenta con un informe de la Dirección del Trabajo que acredita la vulneración de derechos por parte de Banco Estado, ya que nunca se informó al personal que se trataba de un simulacro. Sin embargo, la entidad tiene su postura. El Banco Estado no reconoce ninguna responsabilidad en términos absolutos. Aquí hubo un mal manejo de 2 trabajadores que fueron desvinculados. Uno de ellos, el agente de la sucursal, Patricio Bueno, quien en febrero demandó al banco por 230 millones de pesos. Con una conversación de WhatsApp responsabilizó a sus superiores. Le comuniqué ese día en la mañana. Sí. ¿Cuál fue la reacción de esa jefatura? ¿Las autorizaron? Me dio un ok nomás. Carabineros en su momento se desligó de responsabilidades y las endosó en el agente. Y como nadie acepta culpabilidad, tendrá que ser la justicia quien la determine. Avanza en paralelo al juicio de tutela laboral una querella por secuestro y amenazas de muerte en contra de quienes resulten responsables. Una historia de simulacro que aún está lejos de terminar. Bien, era el hombre más buscado en la legua Emergencia, integrante de la peligrosa banda de Los Cochinos. Para llegar a él, Carabineros usó tecnología de punta. Sí, incluso una inédita cámara cuyas imágenes veremos por primera vez en televisión. Ponga atención. Usamos. El operativo inició cuando recién eran las 5 de la tarde. Hay que entender que a esa hora llegan cientos de niños de la escuela, que quienes corrían estaban armados. Son peligrosos delincuentes, cayó el que más buscaban. Población La Legua Emergencia en San Joaquín. Los procedimientos son tradicionales, la forma en cómo ahora los realizan no. Estas imágenes captadas por un dron y desde abajo con la última tecnología. Logramos observar, con las innovaciones tecnológicas que Carabineros cuenta, 3 sujetos que caminaban por los techos de uno de los domicilios portando armamento de fuego.
Para escapar, toda fórmula es bienvenida. Estos pistoleros lo saben. Minutos antes fueron sorprendidos disparando. Un patrullaje preventivo los delató. Eran 3, entró en acción el GOPE de Carabineros, también personal de la 50 Comisaría de San Joaquín. Si los techos no resultan, hay un plan B. Este escondite es una buena alternativa. Ahí encontraron al más buscado de la legua. Como era sindicada, ya teníamos antecedentes que era el que efectuaba disparos, logramos la fijación en él y logramos la detención de este sujeto. Ariel Figueroa Hidalgo, de 29 años, más conocido como el Chino Ariel de la banda Los Cochinos, tiene un amplio prontuario: hurto simple, tráfico, amenazas, porte ilegal de arma de fuego, lesiones y homicidio. El Chino, también conocido como el Indio o el Negro, enfrentó a la justicia otra vez. No lo hizo solo. El amplio despliegue policial permitió la detención de la pistolera. No lo tiene. Detenida. Darlin Dayana Videla Saavedra, de 21 años, tiene antecedentes por robo con intimidación y hurto, ahora porte ilegal de arma de fuego. Mantenía una pistola y más de 70 proyectiles en su poder. Se otorga por el legislador una pena de crimen y en ese sentido las penas que pudieran arriesgar parten en 5 años y 1 día en adelante. Prisión preventiva, las pruebas eran contundentes. La huida de los delincuentes con pistola en mano, imagen en calidad HD. Y abajo la detención en primera persona gracias a las nuevas cámaras Axon Bodycam 2. El funcionario no las puede intervenir, son manejadas desde una central. Por primera vez vemos un procedimiento en televisión. Se complementa además esta visión desde el aire, también se complementa con la visión que nosotros podemos obtener de las cámaras corporales y pueden capturar de buena forma y de buena calidad los medios de prueba para presentarlo al proceso penal. El Chino Ariel de los Cochinos y la pistolera estarán fuera de circulación por varios días. Se podrían sumar otros que solo causan temor en la legua emergencia. Los operativos continuarán, usan tecnología de punta. Bien, vamos a un tema súper relevante, terminar con las centrales a carbón de aquí al año 2040. Ese es el objetivo del plan de descarbonización que presentó el gobierno. Sí, para conversar y conocer más este tema, estamos con la ministra de Energía, Susana Jiménez. ¿Cómo está? Bienvenida. Ministra, bienvenida. Muy bien, muy buenos días. Bueno, buena noticia. Es una meta deseable, sin duda, pero súper ambiciosa. A ver, tenemos 28 centrales a carbón. La presencia en nuestra matriz es súper potente. Es casi el 40%. Así es. Yo lo primero que le quiero preguntar es cuán vinculante es para las generadoras, porque ellas también van a tener que hacer el costo de poder hacer esta reconversión. ¿Cuán vinculante es este anuncio? Bueno, primero, efectivamente, es una meta ambiciosa, es un hito que nosotros creemos que es inédito y ejemplar para el mundo. No hay ningún otro país emergente que haya hecho un proceso como este y que, como tú muy bien dices, Gonzalo, representa el 40% de la generación en nuestro país. Esto nos pone a la altura de países como Alemania, que también han hecho planes de descarbonización a 20 años, pero partiendo de una base en que tenemos gran generación y un parque de centrales que en promedio es más joven que la de estos países desarrollados que se han embarcado en estos procesos de descarbonización. Nosotros trabajamos un año en esto. Tuvimos primero una mesa de diálogo en la cual no solo estaban las empresas involucradas, son 4 las empresas que tienen centrales a carbón, sino que también pusimos ahí a todos los actores representando la visión ambiental, salud, la de los clientes y consumidores, la academia, también evidentemente algo que a mí me importa en particular, la seguridad del suministro eléctrico, es decir, que no hayan cortes de luz ni alzas en las tarifas de electricidad y por lo tanto tuvimos esa oportunidad de diálogo, los efectos laborales y locales también, que pudiera poner sobre la mesa todas estas aristas. Ministra, ¿eso explica que esto vaya a ser un paso o un programa, un plan progresivo? Porque aquí dijimos es ambicioso, pero ha habido sobre todo representantes de movimientos ecologistas o de organizaciones que dicen que
no les parece tan ambicioso. Algunos dijeron se perdió la oportunidad de acelerar el tranco en esta materia. Las 8 centrales que se van a cerrar primeramente son centrales que ya habían, dicen ellos, cumplido su vida útil. O sea, de todas maneras ya estaban como en retirada. ¿Por qué no se fue más rápido? ¿Por qué no fue incluso más ambicioso? Sí, bueno, todos quisiéramos que las cosas se produjeran en forma más rápida, pero nosotros como autoridad tenemos que conciliar estos distintos aspectos. Yo no puedo poner en riesgo la seguridad energética, no puedo poner en riesgo que se eleven las tarifas y por lo tanto impacten a los hogares, y por lo tanto estamos haciendo un plan que es responsable, que permite hacer una tremenda contribución a la reducción de gases de efecto invernadero y a su vez reducir los contaminantes locales, pero con estos debidos resguardos laborales, de tarifas, de seguridad de nuestro sistema eléctrico. Creemos que es una meta ambiciosa, son 8 centrales en 5 años. Se dice que son obsoletas, pero la verdad, las centrales pueden tener un valor contable o una vida útil contable, pero lo cierto es que por algo nunca se ha cerrado ninguna central a carbón, porque se van actualizando, se van refaccionando y pueden seguir operando desgraciadamente. Y acá lo que estamos diciendo, hay un cese de operación de 1000 megas, o sea, estamos hablando de una tremenda reducción de emisiones. Vamos a un tema que es muy importante para las denominadas zonas injustas, zonas de sacrificio. Estaba viendo dónde está la mayor parte de las termos de carbón y están en el norte. Es impresionante la cantidad de centrales que hay en Tocopilla, en Mejillones, en fin. Pero tenemos el caso también de acá de Puchuncaví y Ventana. Y las primeras en salir en el calendario las primeras 8 de aquí al 2024 son las Ventanas 1 y 2, que son muy antiguas, de la década del 60 y del 70, ¿no? A ver, las primeras en salir en realidad son de Tocopilla, la unidad Hay 12 y en Tocopilla, 13. ¿no? Ahí esas van a salir ahora, en los próximos ahora días. Ya. Ahora ya. Y en Puchuncaví efectivamente salen en este periodo de 5 años Ventanas 1 y Ventanas 2. Ministra, ¿le puedo hacer una pregunta ahí? Porque hay un contrasentido, o se lee un contrasentido cuando van a salir estas 8 centrales que usted decía son 1000 megas. 1000 megawatts, pero se acaba de inaugurar una planta termoeléctrica en Mejillones que tiene como un tercio más o menos de esa energía. Entonces algunos dicen, ¿cómo se hace este anuncio al mismo tiempo que se está aprobando la operación y poniendo en marcha una nueva termoeléctrica? Bueno, efectivamente esta termoeléctrica que acaba de entrar en operación, como tú muy bien dices, se adjudicó un contrato de licitación para clientes regulados, es decir, para hogares, el año 2014 y por lo tanto inició su construcción el año 2015. Estamos hablando de fechas en que todavía toda esta generación que estamos viendo que se despliega en nuestro país de generación eólica, solar, tenía costos mucho más altos. Y en los últimos años, a nivel internacional, la caída de costos de esta tecnología ha sido realmente dramáticamente buena para nosotros, que tenemos un tremendo potencial. Al carbón en el absolutamente competitiva. Bueno, entonces, de hecho, ese crecimiento va a permitir también, en parte, ejecutar este plan, porque hoy día ya no es un 5%. Afortunadamente, dentro de toda la matriz entiendo que las energías renovables no convencionales ocupan casi el 18%, ¿no? Sí, ya se están acercando en términos de capacidad instalada al 20% y sin lugar a dudas van a ser esas las que van a ir reemplazando progresivamente la generación ¿Y a carbón alcanzan, que se está ministra, retirando? solo suficientemente estable? Leía algún experto que decía que a él le parecía que el gas licuado, por ejemplo, podía ser una alternativa porque era mucho más limpio que el carbón y que no estaba tan seguro que las energías renovables no convencionales pudieran ir supliendo porque todavía tenían mucha intermitencia y que eso a lo mejor no le daba suficiente seguridad al sistema. Bueno, Carla, esa es justamente la discusión de fondo, o sea, ¿por qué la gradualidad? Porque primero se requiere reemplazar un tremendo volumen de generación con estas nuevas tecnologías, que no me cabe duda que tenemos el potencial para su despliegue, pero es mucho volumen, son muchos proyectos. Y a eso se suma que estos proyectos no necesariamente están donde están las centrales a carbón. Por ejemplo, nuestro gran potencial solar, que tenemos la mayor radiación del mundo, está en el desierto de Atacama, pero hay que traer esa energía. Un importante factor también son las líneas de transmisión que sean adecuadas ad hoc. Y ya vemos que demoran bastantes años. Se nos fue el tiempo. Súper breve. Preocupante el panorama de las precipitaciones. Han caído 4 milímetros, se lo pregunto desde el punto de vista de energía. ¿No tenemos riesgo de generación eléctrica este año, dado la situación
climatológica? No, no tenemos riesgo. Más bien a mí me preocupa cuando hay estos frentes climáticos que se haga el seguimiento no solo del trabajo de poda y despeje de vegetación. Generalmente, más que las lluvias, los vientos vienen asociados a caídas de vegetación y ahí hay una labor que hacer, no solo de las empresas distribuidoras, también de aquellos árboles que de repente vemos en los sectores de áreas públicas, en los propios vecinos. El cuidado de eso, la mayoría de las veces lo que pasa es que cae esta vegetación sobre la línea y se produce la Pero riesgo de generación no hay este año. Riesgo de generación no hay. Gracias, ministra. Bien, ministra, que le vaya muy bien. Que tenga un buen día. Muy buenos días. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Ya estamos de vuelta, seguimos de inmediato con más 24 AM. Funcionarios de la urgencia del Hospital San José denunciaron el colapso del recinto. Sí, acusan que algunos pacientes murieron incluso esperando atención y que muchos han sido internados en sillas plásticas. Vamos a ir con Valentina Reyes, que está justamente reporteando esta situación que es tan delicada. ¿Cómo estás, Vale? Buen día. Hola, buenos días. Sí, le vamos a preguntar por este tema a Héctor Fuensalida, jefe de la División de Gestión de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, porque hoy se instala un hospital de campaña para apoyar las labores del Hospital San José. Héctor, ¿cuál es la situación de este hospital? Hay denuncias bastante graves. Veíamos ayer a los pacientes en condiciones muy precarias en el hospital. Sí, bueno, efectivamente el tema de la saturación de las urgencias es un tema histórico y que hemos estado monitoreando en el día a día. El Hospital San José tiene una particularidad que es el único hospital del área norte de la metropolitana. Por lo tanto, no tiene, a diferencia de otros hospitales, la posibilidad de ir sacando pacientes e irlos rotando hacia hospitales menos complejos para efectivamente tener la disponibilidad. Entonces, efectivamente, el San José ha sufrido una saturación que es un poco superior a lo que han sufrido el resto de la metropolitana y algunos otros hospitales del país. En ese sentido, hay medidas que se están tomando. El hospital de campaña es una medida a corto plazo, sin embargo, no es que se instale hoy día porque eso se tomó la decisión ayer de solicitar el apoyo. ¿Qué va a permitir este hospital de campaña? El hospital de campaña viene con camas, viene con equipamiento, viene con profesionales de la salud, por lo tanto permite efectivamente hacerse cargo de parte de la atención de la urgencia, que hoy día está siendo dilatada en cuanto al tiempo. No es que no se atiendan los pacientes efectivamente, sino que se atienden en un tiempo más largo o se demoran más en la atención porque efectivamente hay una saturación a ese nivel. Héctor, me imagino que esto viene de años. ¿Por qué tomar ahora medidas? ¿Por qué no se han tomado antes? Sí, las medidas se toman todos los años. Perdón, la campaña de invierno partió ya en marzo. Nosotros empezamos en enero a preparar la campaña de invierno y se oficia, digamos, el inicio ya a partir de marzo y se extiende hasta septiembre y posteriormente se evalúa y se sigue. Se es todo el año preocupado de esto. Los recursos también ya están disponibilizados. Esto significa que se disponen recursos para aumentar el recurso humano, para mejorar la cantidad de insumos y contratar algún servicio extraordinario, como puede ser, por ejemplo, el comprar camas en el extrasistema, cosa que tampoco es tan fácil, porque el extrasistema tampoco tiene tantas camas disponibles. Por lo tanto, estas medidas se toman permanentemente, no es que se tomen a partir de ayer o del domingo, que a mí me tocó estar en el San José, porque como digo, también un compromiso nuestro de la Subsecretaría de Redes es estar en terreno, acompañar a los equipos directivos y a los equipos clínicos que día a día están enfrentando esta situación. ¿Se depondría este paro con el hospital de campaña que han hablado con los funcionarios del hospital? Yo me he reunido con los funcionarios desde el punto de vista técnico para ir buscando soluciones en forma conjunta. Lo hicimos el domingo en terreno, lo hicimos ayer, y esto estaba programado desde el domingo, habíamos quedado en juntarnos para efectivamente buscar soluciones conjuntas con los equipos directivos locales y con el Ministerio. Y efectivamente estamos avanzando en aumentar la capacidad de camas, en habilitar camas. Hoy día se habilitan 20 camas hoy día más en el Hospital San José, en un sector que no estaba habilitado. Hoy día, ayer con el director el compromiso de habilitarla. Se aumenta la hospitalización domiciliaria, que también es una manera de hacer frente a la mayor demanda de camas. Entonces hay pacientes que no requieren necesariamente estar en un hospital, pero sí tienen que requerir o requieren algunos tratamientos específicos, y en ese sentido la hospitalización domiciliaria también es un aporte. Héctor, hablabas de la campaña de invierno, la influenza está bastante complicada este año, muerto 12 personas, hay una paciente grave también en la clínica Las Condes, trasladada desde Viña del Mar hasta acá, hasta Santiago. ¿Se está reforzando la campaña
de vacunación. ¿Qué medidas están tomando también respecto a la influenza que nos ha pegado más fuerte este año? Correcto. Nosotros estamos, el tema de la vacuna que ya partió hace un tiempo, el 13 de marzo específicamente, y se ha ido aumentando la cobertura. Hoy día en la población más vulnerable que está bajo la cobertura son los pacientes de 65 y más años, y hay medidas especiales para ir a buscarlos. Efectivamente, son 13 los fallecidos hasta el día de ayer, actualizando la cifra, y estamos ya en el 80% prácticamente hoy día de la cobertura, que esperamos que sea un 85%. O sea, estamos muy cerca ya de lograr la cobertura ideal. Lamentablemente, algunos de estos pacientes que han fallecido no han estado vacunados, por lo tanto, recurrimos nuevamente, digamos, a la población de que asista a los lugares a recibir su dosis de vacuna, porque efectivamente es un riesgo y eso pone en riesgo no solo a ellos, sino que a su familia y a la comunidad entera el no estar vacunados. ¿Cómo están preparadas las redes asistenciales para este aumento de pacientes por enfermedades respiratorias? ¿Cómo está respondiendo el sistema? Tenemos al San José en paro, ¿ya hablamos de ese tema? Sí, efectivamente el aumento de las consultas por causal respiratoria ya estamos llegando alrededor promedio, tanto en la atención primaria como secundaria, sobre un 38% de consultas que son debidas a causales respiratorias. Eso es superior a lo que había sido los años anteriores y las redes asistenciales, como digo, siempre están preparadas. Ahora, cuando se inicia oficialmente la campaña de invierno y se inyectan estos recursos que ya están inyectados, los servicios de salud, los hospitales disponen de recursos entonces para reforzar sus turnos con recursos humanos, mejorar, como digo, incluso arriendo de equipos ventiladores mecánicos, la posibilidad de sacar pacientes al extrasistema en camas, etcétera, etcétera. O sea, todas esas medidas ya están tomadas y están siendo ejecutadas en todo el país. Bien. Héctor Fuensalida, de la División de Gestión de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, campaña de invierno en pleno desarrollo, el llamado nuevamente a la población que no se ha vacunado a vacunarse contra la influenza, porque este año está siendo más agresiva con nuestra población. Sí, pues un llamado que hacemos todos los años y este año más urgentemente aún. Muchísimas gracias a ambos, a que tengan un buen día. Nos vemos. Buenos días. Internacional. Muy buenos días, Ignacio Martínez, la información internacional. ¿Cómo estás? Buen día, Ignacio? Carla, Gonzalo, ¿cómo están? Bien. Bueno, continúa la violencia en Sudán, en África, donde se encuentran nuevamente al borde de una guerra civil. Esto tras ya un par de meses de reclamos por parte de la ciudadanía para que el gobierno de transición, que es militar, que es un régimen que derrocó al anterior presidente, haga una transferencia del poder a civiles. Y hasta el momento 60 personas han muerto desde el lunes en esta represión que se ha dado contra los manifestantes cuando las fuerzas de seguridad militares dispersaron una concentración frente al cuartel de las Fuerzas Armadas en la capital. La represión de la movilización ordenada por el Consejo Militar de Transición que gobierna al país desde el 11 de abril ha sido condenada por las Naciones Unidas y por gran parte de la comunidad internacional, entre ellos países como Estados Unidos y el Reino Unido. Y el Comité Central de Médicos Sudaneses, que forma parte de la oposición, acusa a las milicias del Consejo Militar de ser responsables de la matanza. Las protestas frente al cuartel del ejército en Jartum, la capital del país, habían comenzado el 6 de abril para exigir la salida del poder del autoritario exgobernante Omar al-Bashir, quien fue derrocado días después por el ejército. Sin embargo, con la instalación de este poder militar de transición, las manifestaciones han continuado en reclamo de la transferencia del poder a los civiles y lo que se había acordado entre el gobierno militar, entre el régimen de transición y los grupos políticos y sociales era una transición de algunos meses hasta convocar a elecciones, pero por ahora las negociaciones están estancadas a raíz de estos hechos de violencia que continúan en este país. Y en su último día de visita de Estado al Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa a esta hora junto a la reina Isabel II de las celebraciones por el 75 aniversario del desembarco de Normandía, que culminó con la liberación de territorios europeos dominados por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Trump y la reina participaron y participan todavía de esta ceremonia en la ciudad británica de Portsmouth, junto a jefes de Estado y representantes de otros 14 países y 300 veteranos de guerra en la conmemoración del denominado Día D, el 6 de junio de 1944, en el que comenzó el desembarco militar aliado en las costas francesas de Normandía, un momento clave en la liberación de Europa del nazismo.
de los más de 150.000 soldados que llegaron a suelo francés. En aquel momento más de 10.000 murieron. Para honrar la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, los 16 países representados en Portsmouth adoptaron una declaración en la que se comprometen a los sacrificios del pasado que no hayan sido en vano ni sean jamás olvidados. Por su parte, el presidente Donald Trump finaliza entonces este miércoles una visita de Estado de 3 días a Reino Unido, durante la cual fue recibido con todos los honores por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. Y ayer, de hecho, Trump se convirtió en anfitrión de una cena que realizó en homenaje a la realeza británica, en la cual recibió en la residencia del embajador de Estados Unidos en Londres al príncipe Carlos y a su esposa Camila. Trump y Melania fueron los anfitriones este martes de esta cena en la que recibieron, aparte de la realeza británica, en la residencia del embajador norteamericano en Londres. A la instancia también estuvo invitada la primera ministra Theresa May, con quien Trump se reunió este martes en horas de la mañana. Después mantuvo una conferencia de prensa en conjunto. La primera ministra llamó a construir una asociación económica aún más grande entre ambos países y el presidente norteamericano destacó las negociaciones realizadas por May para la concreción del Brexit y dijo que la salida del Reino Unido de la Unión Europea será beneficiosa para ese país, y además auguró un acuerdo comercial bilateral más importante a partir de octubre, cuando se concrete entonces el Brexit. Este martes, además, centenares de personas, como ayer les informábamos, protestaron contra la visita del presidente Donald Trump al Reino Unido. Sin embargo, el jefe de Estado le restó trascendencia e importancia a estas manifestaciones y aseguró que en muchos de las informaciones que se divulgaron se trató de noticias falsas y que él vio algunas protestas, pero muy pequeñas, contrario de las miles de personas que lo aclamaron, dijo, y lo recibieron cuando se reunió con la reina. De cumbres, cómo se ha ordenado el mundo, ¿ah? Mientras Trump está en Gran Bretaña con su gran aliado, llegó Xi Jinping a Rusia. Xi Jinping de China acaba de llegar a Rusia a ver a Vladimir Putin. Sí. En un momento de gran tensión con Occidente. Exacto. Y de la guerra comercial, además, que se acrecienta entre China y Estados Unidos. Bueno, Rusia aprovecha también para afianzar sus vínculos. Además, en esta ocasión van a celebrar 70 años de relaciones bilaterales entre China y Rusia, con una agenda importante de Xi Jinping en ese país. Se va a reunir esta tarde en el Kremlin con Vladimir Putin. Más adelante, en 24 horas, vamos a compartir más detalles. Avanzamos en otros temas. El Congreso de Perú, controlado por la oposición, reanuda este miércoles el debate por la moción de confianza que presentó el Poder Ejecutivo para impulsar sus reformas anticorrupción y que, en caso de ser rechazada, puede llevar a la disolución del Legislativo y a elecciones parlamentarias anticipadas. Según los medios locales, el resultado de este nuevo episodio de tensión entre el Congreso, controlado por la oposición, y el presidente Martín Vizcarra, quien carece de partido y de bancada parlamentaria, es incierto. En la sesión de este miércoles van a tomar la palabra unos 20 parlamentarios tras la maratónica jornada de más de 10 horas de ayer martes, que fue finalmente levantada y que se inició con la exposición del presidente del Consejo de Ministros peruano, Salvador del Solar, presentando esta moción de confianza. El presidente Martín Vizcarra está confiado en que se apruebe esta moción que presentó el pasado 27 de mayo. Sin embargo, en el Congreso, bajo control de una mayoría de derechas, están divididos sobre esta votación. La moción de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente, pero si la moción es rechazada, puede desencadenar la disolución del Parlamento por parte del presidente y la renuncia del gabinete. Es una situación que ha generado gran tensión en la previa, porque muchos de los opositores se oponen a estas reformas de la ley anticorrupción impulsadas por el presidente Martín Vizcarra, que pueden desencadenar, como decíamos, en la disolución del Parlamento entonces en las próximas horas. En un rato nada más, a las 10 de la mañana, hora de Chile, se retoma la votación allí en Lima. Y el gobierno argentino estableció este martes que la expresidenta Cristina Fernández debe optar entre recibir su pensión como exmandataria o la que le corresponde por viudez. La medida fue tomada por el actual presidente Mauricio Macri, dando respuesta a un reclamo que se inició en el año 2016, cuando la Procuraduría del Tesoro había suspendido el doble pago a la exmandataria, que también percibe la pensión
de viudez por su por la muerte de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, esto sumado a la pensión como exmandataria. El Ejecutivo argumentó que la ley de 1991, que estableció el pago de una asignación vitalicia para los expresidentes del país, estipuló también en uno de sus artículos que dicho cobro es incompatible con el goce de pensiones. Frente a este anuncio del gobierno, el abogado de Cristina Fernández aclaró ante los medios que lo que la expresidenta recibe por su labor como exmandataria no es una pensión, sino que son asignaciones mensuales vitalicias constitucionales, por lo que aseguró el tema seguirá su curso en la justicia, esto también en plena campaña electoral para las elecciones nacionales del último domingo de octubre, en las cuales Cristina Fernández es candidata a la vicepresidencia en una fórmula con el ex jefe de gabinete Alberto Fernández. Una joven holandesa murió en su casa en La Haya tras haber pedido la eutanasia en su país, argumentando que sufría de constantes problemas de depresión y otras alteraciones después de haber sido violada cuando era niña. Este caso ha puesto nuevamente en el foco de atención el tema de la eutanasia legal en el mundo. Noah Podhoven, de 17 años, arrastraba estos problemas desde hace 3 años, cuando fue violada por 2 hombres en un callejón, lo que le provocó un trastorno de estrés postraumático, depresión y anorexia, en un caso que se hizo muy mediático en Holanda. La joven había iniciado los contactos con una clínica que ayuda en casos de solicitud de eutanasia a finales de diciembre de 2018, diciendo que esperaba morir acompañada por sus seres queridos sin dolor y de forma digna. La familia de la joven dijo a los medios que esperan que su muerte ayude al gobierno holandés a considerar el dolor psíquico y emocional y no solo el físico a la hora de permitir la eutanasia en un país donde una persona desde los 16 años puede decidir sobre el destino de su vida. Qué brutal este tema, ¿eh? O sea, sí. Sentimientos súper encontrados. Por un lado, la libertad de elección de una persona que dice que no puede más, pero por otro también uno dice, no había nada que hacer, no había cómo ayudarla, Sí. otra manera. Bueno, un tema que se está de que discutiendo pudiera acá en vivir Chile bien también. su vida. Sí, pues estamos Sí, también claro. discutiendo en Chile, ha ido avanzando en el Parlamento, de hecho, con todas las opiniones divididas de un tema tan sensible como el derecho a elegir, el derecho a la vida y temas que son súper Sí, trascendentales. es muy polémica la cuestión, aparte en este caso cuando no se trata de una enfermedad terminal o de una situación física extrema o agobiante para la calidad de vida de las Claro. personas, y es en una situación emocional y psiquiátrica, claro, o psicológica, afecta también a las personas y genera una mayor discusión de este tipo de casos. Un hecho realmente que ha conmocionado a la sociedad holandesa. Vamos a cerrar con una imagen muy particular y muy llamativa, por cierto. Un escalador polaco logró subir un edificio de 170 metros de altura desde el exterior, sin ayuda de cuerdas ni arnés. Este no es el típico hombre araña. Este es el otro. ¿Es otro? Este se llama el Spider-Man de Silesia, así lo llaman en Polonia. Ya. Y es otro escalador bastante conocido en ese país que ya ha concretado otras hazañas de estas características. Espérate, pero ¿cómo se agarra? No sé. Es increíble, la verdad. Se va Pero sujetando va- de las ventanas. va pero sin nada. Va sin nada. Pero ¿cómo se filma? Es una locura, la verdad. Se tiene Esto que fue en el hacer. Hotel Marriott, uno de los edificios más altos de Varsovia. Y lo logró escalar así solo con sus manos, sin ningún tipo de ayuda. Qué increíble. Ni cuerda ni arnés. Y cuando llegó al edificio, a la Las manos azotea pegote, fue... al menos. Sí, bueno, Como son bonitos. Claro. tiene 31 años, fue detenido por las autoridades, que obviamente le hicieron todos los test psicológicos y de espirometría acordes a la situación y bueno, y está... No, los test psicológicos no los puede pasar. Si está nadie en su haciendo- sano bueno. juicio puede hacer esto, digamos. No. Está detenido por las autoridades. Gracias, Ya. Nacho. Debe haber sido, Gracias, qué debe haber bueno sido que- tranquilito cuando Qué chicos. bueno sí. que salió bien. por lo menos. Sí. Gracias por el Que informe. pasen bien, buen día. Gracias, nos que te vemos. vaya bien, nos vemos. Ya, nos vamos y nos vamos revisando lo que está pasando a esta hora en Viña. Y al otro lado tenemos también Talcahuano, donde ya empieza a asomar algo, no sé, lo veo como luminoso eso, pero igual Sí. con lluvia. Con lluvia, sí, en el Biobío. Que tengan una gran jornada. Muy buenos días. Hemos presentado 24 AM.